valor en positivo, y lo que he hecho aquí ha sido básicamente este valor de los 38.000, restarle los 40.000, que me da justamente exactamente el mismo valor, ¿no?, que habíamos calculado en el inicio. Un factor obviamente que hay que tomar en cuenta es el impacto de la tasa de descuento, ¿no? O sea, en la medida que la tasa de descuento, ¿qué deberíamos esperar? Si la tasa de descuento baja, ¿cierto?, entonces el valor actual neto va a ser mucho más alto, ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que nosotros deberíamos esperar. Pregunta, ¿qué pasaría si la tasa de descuento es igual a la tasa interna de retorno? Va en cero. Sí, va a ser. Chicos, ¿qué pasaría si la tasa de descuento Ahí dices tú, es igual a la tasa a la tasa interna de retorno? ¿Qué pasaría con el valor actual neto? Sería cero. ¿Sería cero? Exactamente. Entonces, si yo, por El ejemplo, resultado, aquí digamos. agarro y tomo, digamos, aquí lo voy a colocar como un valor, digamos, neto. Entonces, fíjense, bueno, aquí le da 2 puntos pico por el tema de decimales. Pues yo copio este valor acá. Editar, special values, ok. Entonces, llegamos al valor igual a cero, ¿cierto? Como valor actual. Y eso obviamente ya lo habíamos visto desde el punto de vista de la relación, ¿no?, en términos de la tasa interna de retorno con el tema del valor actual neto. Normalmente, chicos, algo que se suele hacer, ¿no?, es generar, por ejemplo, cuando tienes un flujo de caja, generas una diversidad, digamos, de alternativas de tasas de descuento, ¿no? Porque a través de esa alternativa de tasas de descuento te va a permitir, digamos, ver alternativas, digamos, como diversos tipos, digamos, de escenarios que te van a justamente implicar el impacto en términos de lo que va a ser tu flujo de caja. Denme un segundito, quiero justamente ver si tengo alguna opción así para mostrarles. Profe, Sí, me escucho. disculpe, ¿será que este Excel lo puede pasar al Canvas, por favor? Sí, les voy a, o sea, esta hojita del flujo les voy a pasar, ¿no?, para que ustedes lo tengan ahí. No hay problema. Gracias. Gracias. Este es un flujo de caja, ¿ya?, que lo vamos a ver un poco más adelante cuando les haga una demostración del ¿qué se llama? Del Crystal Ball, ¿ya? Pero quiero que vean aquí, por ejemplo, el flujo de caja, ¿no? Aquí es el flujo de caja. Sé que es muy chiquitito esto, pero más allá de todo esto, lo que les quiero mostrar es lo que debería pasar, digamos, en cualquier tipo de cálculo. Fíjense lo que he hecho acá. He generado una matriz, ¿no?, donde tengo, por ejemplo, aquí mi tasa interna de retorno para cada uno de los periodos. Fíjense, para cada uno de los periodos. En este caso es un flujo de caja a 20 años, ¿no? Y lo que he hecho ha sido generar para cada tasa de descuento, fíjense, 8, 9, 10, 11, y aquí yo puedo ir cambiando estas tasas, ¿no?, una matriz con diferentes valores. ¿Por qué esto es interesante? Porque ustedes se fijan, chicos, entonces se pueden dar cuenta que en una tasa, por ejemplo, de descuento entre el 8 y el 10%, recién en este periodo, que era el periodo, digamos, en el año 6, ¿no?, ustedes van a poder ver de que van a tener, digamos, flujos positivos, ¿no? O sea, un valor actual neto positivo. Entonces, y obviamente en la medida que va subiendo, la tasa se va volviendo negativa, ¿no? Entonces, pero fíjense de que en el siguiente año, solamente con una tasa del 15%, tu flujo de caja bajo esta estructura te va a dar un valor, digamos, negativo, ¿no? Entonces, y a partir de este nivel, a cualquier flujo de caja, a cualquier tasa de descuento, tú vas a tener, digamos, flujos positivos. Digamos, eso es lo interesante. Ahora, obviamente, esto es solamente para un tema de sensibilización de tasa de descuento, nada más. Pero esto lo podemos manejar ya más adelante con lo que significa el impacto de la sensibilidad sobre los parámetros de
de cambios a través de Monte Carlo, como yo les había dicho, de lo que vendría a ser la tasa de descuento. No solamente para que lo vean, más adelante les voy a mostrar cómo se arma rápidamente un modelo de flujo de caja y cómo esto se lo puede aplicar a través del at risk o del flujo o del ¿cómo se llama? Del crystal ball. El otro tema que no recuerdo, creo que nos habíamos olvidado, yo no lo había tomado en cuenta, era el otro parámetro que era el índice de Profitability Index, ¿no? El índice de rentabilidad. Entonces, ¿cómo lo se calculaba? Tomamos en cuenta el valor actual neto, que ya estaba calculado, ¿cierto? Aquí teníamos, si no me equivoco, era 13%, ¿no? Sí. Creo que era ese ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, y lo dividíamos sobre lo que venía a ser la inversión inicial y con eso calculábamos el valor, ¿no? Entonces, fíjense lo que he hecho acá, ¿no? Tomo en cuenta el valor actual neto, ¿cierto? Y lo estoy dividiendo entre lo que viene a ser mi valor, la inversión inicial, ¿no? Y eso le sumo 1 por un tema solamente de porcentaje. Tomen en cuenta de que esta inversión inicial tiene que estar tomada en valores negativos. Es la forma en la cual podemos nosotros calcular. Otra forma también de hacer este cálculo es básicamente tomar en cuenta la división, o sea, ver el tema de lo que viene a ser tus valores presentes, solamente esta parte de tus flujos de caja, valor presente, y eso tú lo que vas a hacer es dividirlo entre la inversión inicial, todo en valor absoluto, ¿no? Entonces vas a tener absolutamente el mismo flujo de caja. En otras palabras, puedes tomar en cuenta el valor actual neto y lo divides entre lo que viene a ser tu inversión inicial, tomando en cuenta solamente el signo, y o puedes tomar en cuenta los flujos actualizados solamente sin tomar en cuenta la inversión inicial, ¿no? Y lo divides entre lo que viene a ser tu inversión inicial. Entonces, de esa forma calculas el índice de rentabilidad. Entonces, aquí bueno, tienes 3 parámetros de evaluación. O sea, tienes una tasa del 11.47, acá tienes un valor actual neto que es negativo, ¿cierto? Y tienes un índice de rentabilidad que es menor a 1, por lo cual también te estaré diciendo que no es, digamos, lo más adecuado. Pero todo esto obviamente va a tener una dependencia de lo que viene a ser justamente el valor que tú puedas tener. Si yo pongo aquí 12, voy a seguir en negativo, pero digamos, si mi tasa fuera del 8%, entonces fíjense ya que todo cambia, ¿no? Mi índice de rentabilidad cambia y cambia. Por supuesto, cuando yo hago una comparación entre mi tasa interna de retorno y la tasa de descuento, veo que el índice de rentabilidad que tiene este proyecto es mucho más alto que la tasa de descuento, por ende, también ese criterio me va a servir. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que hay un problema con la tasa interna de retorno que nos puede originar lo que son tasas múltiples. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos claros, chicos? ¿Alguna duda? Profe. Ok, perfecto, Angelina. Ahora, acá hay un tema más que yo les había mencionado que nos... Sí, Angelina, perdón. Profe, le quería consultar sobre el índice de rentabilidad. Todavía no me queda muy claro para qué sirve y en sí en qué casos lo utilizaría. Normalmente el índice de rentabilidad es un indicador que se utiliza, es un índice relativo. ¿Qué significa el relativo? Que tú lo puedes comparar. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Y es una excelente pregunta, Angelina, porque cuando yo veo, por ejemplo, acá, y te digo, ¿no? Aquí tengo un ban, voy a suponer, digamos, del 8%, una tasa de descuento, y me dice un ban, digamos, de 3.569, ¿no? Y luego tengo otro ban que me dice, digamos, voy a poner aquí 9%, y en vez de que sea 3.500, ahora es 2.400, ¿cierto? Son 2 proyectos. Entonces, el factor, digamos, de comparabilidad, ¿no? No es mágico. O sea, ¿cómo puedo ver que, si sé que 3.500 es más alto que 2.400, pero no hay una comparación más estricta dentro de lo que significaría ese valor actual neto? ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta el impacto que tiene sobre el nivel, por ejemplo, de la inversión inicial. Entonces, cuando yo tomo en cuenta el índice de rentabilidad y absorbo el valor actual neto con lo que significa la inversión inicial, estoy teniendo la facultad de poder hacer una comparación mucho más estricta de lo que serían, digamos, 2 o más
proyectos, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, por ejemplo, aquí estoy asumiendo de que el impacto que yo pueda tener sobre la inversión inicial puede ir variando y me puede ir dando, digamos, otro tipo, digamos, de niveles sobre el índice de rentabilidad. Entonces, por eso se llama que es un indicador relativo, porque me permite de una mejor forma hacer una comparación entre diferentes proyectos, ¿no? Entonces puede ser de que los proyectos, por ejemplo, tú lo estás comparando el valor que te está dando comparado con tu inversión inicial como porcentaje. Es lo que tú estás haciendo. Por eso, digamos, es interesante poder incluir el índice de rentabilidad, porque estás absorbiendo lo que viene a ser tu valor actual neto sobre tu nivel de inversión. Si yo me pongo a pensar acá, vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a colocar 1.062, que es el índice de rentabilidad, digamos 1, ¿ok? Y voy a tener aquí otro índice de rentabilidad 2, ¿ok? Entonces voy a suponer, fíjense, voy a suponer que en esta segunda opción, ¿no? La inversión que yo estoy dispuesto a colocarle va a ser, digamos, mayor. En vez de que sea, voy a cambiar, en vez de que sea 40,000, lo voy a colocar que sea 50,000. Fíjense lo que ha pasado con el índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad me ha bajado a 0.85, ¿cierto? Entonces, claro, mi VAN bajo esta estructura se me vuelve negativo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo de que no me va a dar valor, pero comparativamente, fíjense, antes tenía un valor de, ¿cuánto era? Era de 2.400 contra menos 7.500. Entonces, el rango de diferencia por $10,000 de inversión que he hecho es demasiado grande y no me permite compararlo objetivamente. Entonces, hacer una comparación a través de un índice, de un indicador, es mucho más eficiente y mucho más claro en términos de impacto. Vayamos a otro ejemplo, que seguramente usted lo maneja. Si yo agarro y tomo en cuenta, digamos, el tema de cualquier ratio que se les ocurra, un ratio de análisis financiero, quiero medir la liquidez, digamos, de una empresa, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo tomar en cuenta el valor que significa, digamos, mi liquidez, ¿no? Como el valor de cash que tengo. Pero una empresa puede tener más o menos cash, pero puede ser de que una empresa sea, digamos, una empresa que vende, digamos, al contado y otra empresa que vende a crédito. Entonces, el concepto de comparación entre el cash como dinero no es el adecuado. Entonces, es mejor medir, por ejemplo, con el acid test, por ejemplo, o medirlo con el índice del activo corriente. Entonces, el índice, que es un ratio, y me está permitiendo absorber el impacto mejor que verlo, digamos, en términos nominales. No sé si está más clara la razón, Angelina. Sí, muchas gracias. Sí, bien, excelente. Ahora, sí hay algo que yo les quiero mostrar aquí, creo que está aquí en este ejemplo que les había mencionado, ¿no? Fíjense este pequeño flujo, ¿no? Aquí tenemos, digamos, tenemos estos flujos, digamos, en periodos. Aquí puedo manejar el periodo 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y esta es la función, ya que en inglés se llama el XNVP o el XVAN. Me parece que en español es el VAN por número de periodos, ¿ok? Lo que quiero mostrarles acá, chicos, es de que si yo utilizo el VAN normal, fíjense la fórmula que he hecho aquí, es la que hemos hecho hace un rato, he tomado en cuenta lo que significa mi actualización de mis flujos a valor presente, y a esto le he sumado el flujo negativo, entonces tengo un valor de 12,441, ¿cierto? Y una tasa interna de retorno igual, digamos, como he hecho el cálculo anteriormente, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy tomando aquí en cuenta? Estoy tomando en cuenta solamente lo que significa mis periodos. Estoy tomando el periodo 1, 2, 3, 4 y punto. No estoy tomando más información que esa, ¿ok? Pero cuando yo utilizo esta opción que se llama el XNVP, y ahorita, si ustedes lo googlean, chicos, ahorita en la internet y le ponen XNVP en español, seguramente les va a dar algo así de número de periodos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me hace? Fíjense,
la función que tiene, digamos, esta alternativa. Y permítame irme a la fórmula acá. Fíjense, coloco la tasa, que es la tasa interna de retorno, perdón, la tasa de descuento, pero tengo dos alternativas. Tengo mis valores, ¿ven? Que a diferencia del BAN normal, me absorbe desde la inversión inicial con los signos que corresponden, pero adicionalmente, fíjense lo que tengo, son fechas. Entonces tengo fechas sobre la ejecución de lo que significan los flujos de caja. Entonces, si yo tomo en cuenta estas dos variables, que son el flujo asociado a la fecha de ocurrencia, entonces fíjense lo que me ha pasado acá. Acá tengo un BAN mucho más alto que el BAN, digamos, por periodos. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque estoy siendo mucho más específico en el valor del dinero en el tiempo. Porque fíjense, no es lo mismo agarrar y decir, no, digamos, en este caso, digamos, los flujos están yendo, digamos, de año en año, ¿cierto? Pero de un año en año pueden ocurrir un montón, digamos, de días que son diferentes. Por ejemplo, el mes de febrero no es lo mismo que el mes, digamos, de marzo. La cantidad de días que tú tienes son diferentes. Por ende, la actualización de lo que significan tus flujos son también diferentes. Entonces, lo interesante de estos cálculos, que es el XBAN o el XTIR, ¿no? Es que me permite ser mucho más efectivo cuando tengo fechas localizadas. Por ejemplo, en los proyectos, digamos, de construcción o proyectos internacionales, donde tú sabes cuándo van a haber los desembolsos con fechas, cuando tú sabes que tienes un contrato que te lo van a pagar, digamos, en tales fechas específicas, entonces tú puedes incorporar esto o colocarte rangos de tiempo y determinar justamente lo que va a ser el tema del valor, digamos, tanto del TIR como del BAN, mucho más precisos, de acuerdo a la, digamos, determinación de las fechas. Porque si no, estamos asumiendo de que un año puede tener 365 días, o puede tener 364, o puede tener, no sé, pues menos días o más, ¿me entiendes? Entonces, ahí tienes un problema en tu evaluación. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, si vemos el change, o sea, el cambio que se ha originado en la variación del valor actual neto y la tasa interna neto, no es significativa. Aquí tengo un cambio de $1,872, digamos, en este proyecto, y una tasa, fíjense, de descuento básicamente de un cambio de 5 punto algo, debe ser esto por estar redondeado, ¿no? Esta vez 5.6, que es básicamente la diferencia entre el 26 y el 21%. Pero es significativo, pónganse a pensar, o sea, 5% es alto. Y solamente esto, chicos, se ha visto afectado, ¿por qué? Por el tema de las fechas en términos de cálculo. No sé si está claro, chicos. No sé si lo han visto antes o si lo habían tomado eso en cuenta anteriormente. ¿Vamos bien? No sé, no entiendo. Ok. Bien. Otro tema también que es importante tomar en cuenta, que es el Modify, la tasa interna de retorno modificada, ¿no? Que es esta cuando tú tienes una tasa, digamos, adicional en términos de tu cálculo. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a tener una tasa de reinversión, o sea, porque uno de los temas también en la tasa interna de retorno, estás asumiendo que la tasa va a ser la misma durante todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, tú no quieres eso. Entonces, puede ser de que ocurra una nueva tasa. Entonces, el Excel nos permite tener una tasa, digamos, adicional. Fíjense, aquí tienes tu tasa, fíjense, del 8%, que es la que habíamos utilizado anteriormente, y aquí tengo una tasa, digamos, de reinversión. Entonces, eso me permite determinar lo que va a ser mi tasa interna de retorno modificada. Y esto obviamente no tiene, fíjense, digamos, el cambio que se ha suscitado en la tasa interna de retorno de, digamos, en este caso de un 16%. ¿Qué ocurre en la medida que va subiendo, digamos, esta tasa? Mi expectativa es de que vaya subiendo, pero fíjense, lo que está pasando que no es un impacto tan fuerte como cuando tenemos una tasa interna de retorno, digamos, asociada a los flujos que teníamos anteriormente. Entonces estamos asumiendo una tasa de reinversión y esa tasa de reinversión me va a afectar, obviamente, como en un promedio, lo que significa mi tasa interna de retorno.
Profe, ¿es aconsejable utilizar esto? Hay que evaluar en qué tipo de proyectos básicamente sería adecuado utilizar y a ver un poquito el tema del impacto que esto representaría de acuerdo, digamos, a las características que esto representa, ¿no? En el cambio de la tasa interna de retorno. Pero sabemos ya que la tasa interna de retorno tiene sus grandes debilidades, ¿no? Pero a través de esto, tomando en cuenta esta posibilidad de reinversión, podemos de alguna forma absorber mejor lo que significaría el impacto de la misma. ¿Ok? No sé si está claro, chicos. ¿Estamos bien? Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces yo asumiría que todo está justamente bien. Y esto más me gustaría mostrarles qué es lo que he hecho acá. Fíjense, he tomado en cuenta lo que les decía, ¿no? He agarrado diferentes tasas de descuento, ¿no? Y he calculado para esas tasas de descuento diferentes valores actuales netos con el mismo nivel de inversión. Entonces, esto es lo que habíamos visto justamente en la presentación del PowerPoint, donde en la medida que nosotros nos aproximamos a lo que es la tasa de descuento, la tasa interna de retorno, que era en este caso 11.47, creo que era el ejemplo que teníamos, ¿cierto? Entonces, en la medida que la tasa la tasa de descuento va aumentando, nos vamos a ir acercando a lo que significa nuestra tasa interna de retorno, y ahí es donde el valor va a tender igual a cero, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Es justamente aquí en medio, entre el 11 y el 12, es que vamos a tener el valor igual a cero, y eso es justamente donde hacemos, digamos, el punto donde ni ganamos ni perdemos, ¿no? Entonces, ahí, por eso es importante tomar en cuenta el tema de la probabilidad, digamos, de ocurrencia. Es lo que vamos a ver un poco más adelante cuando incorporemos los árboles de decisión y el impacto que esto representa en el cálculo, digamos, del valor actual. Entonces, siempre es recomendable ver una sensibilidad de lo que son las tasas de descuento, porque eso te permite un poquito objetivizar y tener una mejor claridad. Como les mostraba en ese flujo grande, es básicamente poder ver a partir de qué tasa, dada la tasa interna de retorno que tenemos, a partir de qué tasa de descuento, nuestro flujo va a poder ser positivo o va a poder ser justamente negativo. Y es súper importante tomar en cuenta por el impacto que esto representaría y además por el tipo, digamos, de industria en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Bien. Ok. Chao. Bien rápido, ¿no? Bien, vamos a continuar con lo que estábamos repasando la clase anterior. Como me decían, habían cosas que ya ustedes las manejaban, pero voy a tratar de ir súper rápido ahora para que igual para aquellos que se han olvidado, recuerden, para aquellos que no lo han visto, pues tengan esto en cuenta. Entonces vamos a continuar con nuestro curso. Bien. Lo último que habíamos visto nosotros estaba justamente relacionada a a la decisión que habíamos tomado, ¿no? De acuerdo a los diferentes, digamos, parámetros, ¿no? De inversión que habíamos visto, ¿no? Y los diferentes indicadores de las evaluaciones. Por lo general, como les decía, normalmente se utilizan una diversidad, digamos, de elementos, se incorporan todas estas variables, ¿no? Para poder hacer una comparación y ver hasta qué punto se rechaza. Pero esto ya queda un poquito, digamos, en la marginalidad, porque ahora con el tema del manejo de las probabilidades de ocurrencia se vuelve esto mucho más interesante. Sin embargo, es una primera versión, ¿no? del análisis que nosotros podíamos realizar para poder ver justamente cómo nos podría, digamos, afectar. Por ejemplo, chicos, si yo veo que mi NPV es igual a negativo, ¿qué me sugerirían hacer? O sea, aquí la decisión es rechace, ¿no? Rechazo, ok, lo rechazo. Y digamos que he simulado y he corrido, por ejemplo, con mi proyecto y en la decisión, digamos, de mi proyecto, me he dado cuenta de que
la probabilidad, digamos, de ocurrencia es del, no sé, del 60%. Entonces es negativo. Entonces, ¿qué hago? Claro, la decisión es rechazar, pero es simple eso, ¿no? O sea, rechaces, no hagas el proyecto. Pero tenemos que hacer el proyecto. Entonces, hay algo que tenemos que justamente cambiar acá, ¿cierto? Hay algo, tenemos que poder identificar dónde está el problema, ¿cierto? Entonces, el problema obviamente nace del impacto de lo que va a significar tu flujo de caja. Entonces, tienes tres variables o tres elementos que deberías justamente ver. Si es un problema que está viniendo, por ejemplo, desde un punto de vista operativo, a través del flujo de caja operativo, o si es un problema que está viniendo a través de un tema del tipo de financiamiento, o si es un tema que está viniendo a través, digamos, de un tema del aspecto de inversión. Por lo general, uno de los problemas que vamos a advertir nosotros es de que está viniendo por un tema operativo, un flujo de caja operativo, o que tal, de pronto puede ser por un tema, digamos, de impacto de tu flujo de financiamiento, posiblemente por el tema de lo que significarían tus tasas de interés, pero no tanto ya desde el punto de vista de los flujos, ¿no? El flujo operativo, de financiamiento y de inversión, sino previo a esto, porque recordemos que esto nace a través de lo que significa tu estado de resultados. Entonces, podría ser, fíjense lo que les voy a decir, podría ser que tu costo de ventas, ¿cierto?, sea demasiado alto, por ende tu utilidad bruta es demasiado alta y no está pudiendo absorber adecuadamente lo que significan tus niveles de gasto. Adicionalmente a eso, podríamos identificar a través de la elaboración de lo que viene a ser justamente tu flujo de caja, las variaciones que se han dado, por ejemplo, en términos de un préstamo, digamos. Entonces, si tú ves, digamos, que el gasto por interés tiene un incremento, entonces tal vez ese incremento que se ha podido generar a través de tu pasivo, que es básicamente lo que tú tienes como tu préstamo, ¿cierto? Tu préstamo de capital, ¿no? Acuérdense que hemos visto lo que era la tabla ¿qué se llama? Creo que todavía no lo hemos visto, ¿no? Vimos ya la tabla de amortización, ¿no, chicos? ¿O no todavía? No. Si no se recuerda. Todavía no, profe. Bien. Entonces, pero sabemos de que el préstamo tiene dos componentes, uno que va a capital y que el otro va justamente a intereses. Entonces, si veo en el pasivo el incremento en lo que significa mi capital, entonces eso no tiene una significancia tan alta que el gasto por interés, porque puede ser que la tasa de interés que estoy yo absorbiendo es mucho más alta. Y al ser más alta, entonces mi gasto por interés también se incrementa. Al incrementarse, mis earnings después de intereses se me están subiendo, ¿cierto? Entonces, y eso me está originando de que mis utilidades después de intereses bajen por el alto costo de mi financiamiento, y por ende estoy teniendo, digamos, un estado de resultados no adecuado, y por ende tengo un resultado, digamos, del BAN negativo. Entonces, al punto que quiero llegar es de que la razón de tener este BAN negativo es justamente, puede ser a través de la estructura que tengo del tipo, digamos, de movimiento financiero. Es una de las razones. ¿Cuál puede ser la otra razón, chicos? Okay. ¿Cuál puede ser la otra razón para que tenga un BAN negativo? Yo voy a ver la clase de mañana. Ya hemos analizado, hemos dicho los flujos, podría ser el costo de ventas, el costo de interés, ¿cierto? Puede venir a través de un impacto operativo, o un impacto, digamos, de tipo de financiamiento. ¿Cuál puede ser la otra razón? Profe, Sí, ¿me escuchar? sí, lo escucho, Carlos. Podría ser tal vez porque la empresa se ha quedado con procesos anticuados y no ha automatizado procesos. Podría ser que eso, digamos, esté implicando en una obsolescencia en cierto tipo, digamos, de elementos, pero más específicamente eso, por ejemplo, te puede traer un impacto en lo que viene a ser tu estructura de costos, ¿no? Entonces ahí no estás siendo eficiente en tus costos, por ende tus gastos pueden ser más altos y eso te está originando ese tipo de problema. Pero eso está dentro de la estructura de tus estados financieros. Lo que yo les estoy diciendo es lo siguiente. ¿Será que aparte de lo que significa la estructura, perdón, chicos,
aparte de lo que significa la estructura de el tema de la estructura financiera, ¿podrá haber algún otro elemento que esté incidiendo en que el flujo, que el BAN sea negativo? Acabamos de verlo hace un ratito, chicos. ¿Qué podría ser? Tamaño de la inversión. Vamos. Se supone que es solo un repaso. Fíjense, este flujo de caja, estos flujos de caja que tenemos acá, estos flujos de caja están viniendo ¿de dónde? De tus estados financieros. ¿Cierto? Especialmente lo que significa tu estado de resultados. Entonces, cuando yo hago el impacto en mi estado de resultados, ¿cierto? Cuando yo llego a lo que significa mi utilidad neta, hago mis ajustes por depreciaciones, por amortizaciones, todo lo que es no cash. Lo saco para que se me quede solamente lo que me queda cash. Eso es lo que me está afectando acá. Y como ustedes han visto, este flujo de caja se va a dividir en tres: el flujo de caja operativo, el flujo de caja de financiamiento y el flujo de caja, que voy a poner, flujo de caja operativo, de financiamiento y de inversión, del inversionista. Y esto es lo que me va a dar mi free cash flow, mi flujo de caja, ¿cierto? Esto es lo que estoy manejando bien. ¿Cuál es la otra variable que me va a afectar lo que significa si esto es positivo o negativo? Mi tasa de descuento. Sí, Israel. Sí, justamente eso lo quería decir, la tasa de descuento. Y el otro también podría ser el tema de la inversión inicial, que puede ser muy elevada. Totalmente de acuerdo. Excelente, Israel. Muchísimas gracias. Entonces, esas variables son las que en realidad van a tener una incidencia en que esto sea o positivo o que sea negativo. Entonces, al punto que quiero llegar, chicos, nuevamente, si bien desde el punto de vista, digamos, del análisis hemos llegado a esta situación de decir, ok, sí, acepto o rechazo, más allá de esto, en los proyectos, uno necesita tomar una decisión acerca, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Realmente lo tengo que rechazar el proyecto o tengo que hacer algunos otros tipos de, a través de supuestos, o tengo que tomar en cuenta algún otro tipo, digamos, de información en mi investigación? Porque recordemos, chicos, estos flujos que yo tengo son flujos de caja presentes o son flujos de caja futuros. ¿Qué son estos flujos de caja sobre los cuales estoy tomando ese tipo de decisiones? Cuando voy acá y les digo, ¿este flujo de caja de acá es futuro o es el pasado? ¿Futuro? Exactamente. Eso es un flujo de caja que yo estoy, digamos, por eso se llama presupuesto de capital. En inglés se llama discounted cash flow, ¿no? Es el flujo de caja descontado. Entonces, yo estoy asumiendo, estoy tomando en cuenta, estoy preveyendo que en un momento dado para el futuro estoy pensando que esto va a ocurrir sobre una base, mis estados financieros actuales. En base a los estados financieros actuales, yo he hecho proyecciones, ¿cierto? De cómo voy a vender, cómo voy a gastar, etcétera, etcétera. E inclusive qué niveles de préstamo voy a asumir y a qué niveles de tasas de intereses voy a asumir. Entonces, por ejemplo, a lo que quiero llegar acá es decir, de pronto uno de los temas podría ser de que si yo he identificado que tal vez las tasas de interés a las cuales estoy asumiendo mi flujo de caja son demasiado altas, entonces uno de los elementos que yo tendría que hacer es negociar con los bancos, ¿cierto?, tasas más bajas, para que mi flujo de caja no se vea afectado por esta razón, ¿cierto? Otro tema que también podría ser es el tema de, oye, ¿cómo he calculado la estructura, o sea, el costo del capital? ¿Cierto? Yo sé, chicos, fíjense lo que les voy a decir, tal vez es algo que no concuerde mucho tal vez con lo que les ha dicho su profesor anteriormente, ¿no? De que, claro, existen tasas de descuento, ya están predeterminadas para cierto tipo de industrias,
¿cierto? Entonces, digamos, para la industria petrolera ya tienes una tasa de descuento, utilizas esa tasa de descuento y ya con eso puedes, digamos, determinar un poco lo que va a significar, digamos, tu flujo, tu valor actual neto. Aquí viene la pregunta, sería la siguiente. Cuando yo tengo, digamos, 3 empresas petroleras, están en la misma industria, ¿será que el impacto de la estructura de su tasa de descuento realmente es exactamente lo mismo? Y aquí les voy a poner un tema, porque ¿cómo calculo la tasa de descuento? ¿No? Y me voy a adelantar un poco a lo que vamos a repasar más adelante, o lo que vamos a ver, bueno, ahora es cómo determino ese costo de capital. Ese costo de capital lo determino a través de la ponderación de mi estructura de capital, de mis préstamos y de lo que significa básicamente mi capital, o sea, mi equity, mi patrimonio. Así es como yo estimo esta tasa de descuento. Entonces, la estructura de capital de la empresa A puede ser diferente a la empresa de capital B. Y al ser diferentes, entonces la tasa de descuento puede tender también a ser diferente, ¿no creen? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado en eso. Claro, por temas de simplicidad y porque de pronto es como ya, digamos, un tema de una normativa, ¿no? Entonces, sí, coloco la misma tasa. Pero cuando ya te presentan situaciones en las cuales tú estás viendo, por ejemplo, una tasa, un va negativo y comienzas un poquito a explorar mejor todo esto, es que tienes que comenzar a encontrar ese tipo de decisiones, ese tipo, digamos, de argumentos. Un tema que vamos a ver obviamente en la clase más adelante, que es parte del curso de Finanzas 2, es el tema de evaluación de empresas. Yo les pongo el siguiente escenario, chicos. Imagínense, tú estás haciendo una actividad de comprarte una empresa. Ya estás, o quieres adjudicártela, o quieres, no sé, merge, te quieres juntar con la otra empresa, ¿no? O sea, quieres absorber a la otra empresa. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a hacer flujos de caja. Y a través del valor de los flujos de caja vas a poder, digamos, determinar un valor terminal, y ese valor terminal lo vas a utilizar en lo que va a significar tu valor actual neto. Pero si tú ves números negativos, ¿no te interesaría saber por qué tienes números negativos? Y que te digan la respuesta es que la tasa de descuento es la de la industria. Por eso ha salido así. Yo particularmente diría, a ver, está bien, entiendo la tasa de descuento, ok, pero aquí tiene que haber algún otro tema más que está por detrás de estos números. Yo necesito saber cuáles son esos problemas. Es un tema de la estructura financiera de la empresa, es un problema de la determinación de este flujo de caja, ¿cierto? O sea, perdón, de esa tasa de descuento. O sea, ¿por dónde está viniendo el gran problema aquí? Entonces, cuando yo voy a adquirir una empresa, por ejemplo, sí me interesa saber todos estos aspectos, porque si no, imagínense, voy a tener una inversión sobre un promedio de la industria, puede ser muy riesgoso. Entonces hay que tener un poquito de claridad en ese tipo, digamos, de aspectos, porque nos pueden llevar a cierto tipo, digamos, de desvíos en las decisiones que vayamos a tomar. Y eso cabalmente me lleva a este tipo de supuestos críticos, chicos. El primero está relacionado justamente a lo que significa el tema de... perdón. Eso. Este es todo acabar para ayer, listo. No, falta. Voy a verlo. Mañana tengo el libre. Tal vez hoy día en Word. Pueden ver la presentación, ¿no, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, aquí es donde tenemos que tomar en cuenta cierto tipo, digamos, de problemas potenciales que se podrían llegar a ocurrir. Un tema está relacionado a la dependencia. Un proyecto cuya aceptación depende de uno o de varios proyectos. Ahí estamos hablando un poquito de la correlación que puede existir en términos de lo que son proyectos, ¿cierto? Y el otro es lo que significa la exclusión mutua. Un proyecto cuya aceptación excluye la aceptación de uno o más proyectos alternativos. Y aquí es donde se presentan cierto tipo, digamos, de problemas, ¿no?, contradictorios cuando estamos haciendo ese tipo de evaluaciones. Y son 3 parámetros que tenemos que tomar en cuenta. 1, la escala de la inversión. 2, el patrón del flujo de efectivo. Y 3, el maturity, o sea, la vida de lo que significa el proyecto.
Entonces, claro, ya no se trata solamente del valor actual neto, sino se trata de 3 elementos adicionales que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de la escala del proyecto, fíjense en este ejemplo que es muy simple. Yo tengo un proyecto que con una misma tasa de descuento, como ustedes pueden observar acá, que la tasa de descuento es del 10%, ¿cierto? Pero tengo un proyecto que tiene una dimensión mucho más pequeña que el otro. Tengo el proyecto S y el proyecto L, Small, Large. Entonces, fíjense, la inversión inicial aquí es de menos 100 y la inversión acá es de 1000, menos 1000, o sea, 1000, ¿cierto? Entonces, fíjense que la escala de lo que básicamente representa los niveles que originan este tipo de flujos son básicamente, digamos, altamente comparables y diferenciables. Y nosotros ya nos basamos en lo que significa justamente el BAN. Fíjense la diferencia que se da en términos del valor actual neto. Pero fíjense en términos de lo que significa la relación de la tasa interna de retorno o del índice de rentabilidad. Son básicamente iguales. Entonces, si yo me baso en el índice de rentabilidad, que es lo que discutíamos hace un momento, y yo digo, pucha, mira, o sea, en realidad, fíjense, la rentabilidad en ambos es la misma. Entonces, ¿cuál debería ser mi decisión? ¿Cierto? Entonces, en términos comparativos, tomar una decisión sobre esta base, ¿no? Me va a dar prácticamente desde el punto de vista de la rentabilidad, básicamente el mismo impacto razonable sobre la decisión, digamos, de la utilización de mis recursos. O sea, en otras palabras, utilizar menos 100 o utilizar menos 1000, ¿cierto? El índice de rentabilidad me está diciendo, tu rentabilidad va a ser básicamente la misma, ¿cierto? Entonces, es un tema que hay que tomar en cuenta cuando estás haciendo justamente este tipo de evaluación, la diferencia de escalas en términos de lo que significan los diferentes tipos de proyectos que tú vas a hacer. Otro elemento es el patrón del flujo de efectivo. Fíjense acá, tengo un mismo nivel, digamos, de inversión, ¿cierto? Pero este flujo, por ejemplo, está yendo de más a menos, ¿no? Entonces, hay un tema de una reducción en lo que dedica a los flujos. Y este otro flujo va al revés, va de menos a más. Entonces lo que está pasando aquí es de que yo tengo, digamos, un impacto, obviamente un poco diferente en lo que significa, digamos, el patrón del flujo de efectivo. Entonces, claro, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, el valor del dinero en el tiempo. Porque si se fijan acá yo tengo un nivel justamente mayor en términos del BAN que en el segundo caso. ¿Por qué? Porque en la primera etapa, las primeras etapas obviamente, tengo más recursos, por ende el incremento en lo que significa la rentabilidad sobre el valor del dinero en el tiempo va a ser mayor. Por esa razón es de que tengo, digamos, un valor, digamos, más alto. Pero claro, ¿cuál puede ser el gran problema aquí? El gran problema puede ser de que, claro, aquí estoy considerando un periodo de 5 años. Pero ¿qué pasaría, fíjense, si esto en vez de que sea 5 años, lo alargo? Y si sigo con esta tendencia, podría llegar a que mi flujo tienda a 0. Y si es 0, aquí voy a tener un problema. Entonces, un buen analista, cuando está haciendo ese tipo, digamos, de perspectivas y viendo un poco lo que estaría pasando, digamos, en términos de la secuencia de los flujos, tiene que darse cuenta en este tipo de aspectos. Primero, ver la diferencia de escalas, ¿cierto? Por tema, digamos, impacto en la inversión. Segundo, ver cuál es la tendencia, ¿cierto? Porque, claro, si bien en el mediano o corto plazo, que son mediano plazo, digamos, 5 años, el flujo L, ciertamente, me está mostrando, digamos, una tendencia creciente. Entonces, tal vez a los 10 años realmente esto ya no va a ser comparable y el otro va a ser 0 cuando el otro me está generando no 1000, sino me está generando tal vez 5000. Entonces, mi BAN va a ser diferente. Entonces, eso obviamente tiene que ver ¿con qué? Con el otro parámetro. ¿Cuál es el otro parámetro? La vida del proyecto. ¿Cuánto tiempo me va a durar este proyecto? ¿Por cuánto tiempo yo lo estoy justamente evaluando? Aquí tenemos 2 proyectos, uno que tiene una vida de prácticamente 5 años y otro que básicamente al primer año ya termina, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente si yo combino y hago una transversabilidad de las variables,
ciertamente me voy a dar cuenta que el impacto que tengo sobre la utilización de flujos al inicio, sobre una tasa de descuento, me debería reportar obviamente un mayor flujo, pero en la medida que tenga mayores flujos en el tiempo, debería ser mucho más comparable. Sí, profe, pero aquí tú estás cometiendo un error fatal, porque en realidad tú deberías, este segundo proyecto, tú cuantificarlo no a 5 años, sino deberías cuantificarlo a 2 años. Sí, si es que tú sabes que la vida de tu proyecto es de 2 años, ¿cierto? Pero acá lo que yo estoy tomando en cuenta es de que, o a 1 año, aquí estoy tomando en cuenta de que son 5 años, pero con flujos iguales a 0. Eso puede llegar a ocurrir, ¿cierto? O flujos incluso, imagínate si tienes ahí en vez de ceros, tienes puro negativos. Entonces, estos 3 elementos, chicos, van a marcar una gran diferencia en lo que significa justamente el análisis, ¿no?, que hay que realizar sobre el impacto que tiene cada una de estas perspectivas en términos de tu propio análisis. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Yo tengo una consulta, profe. Puede, por ejemplo, que cuando nosotros queremos adquirir una empresa, vemos la empresa y la analizamos si tiene utilidad neta positiva, por ejemplo, pero puede que manipulen la información y tenga un flujo de efectivo, por ejemplo, bajo. Claro, o sea, bueno, aquí me estás haciendo un supuesto bien fuerte, ¿no? O sea, siempre hay la posibilidad, si es una empresa que es privada, digamos, que no es pública, o sea, no es un IPO, entonces de que, digamos, la información podría tener cierto tipo de distorsiones. Allí lo que normalmente se aconseja cuando se hace, digamos, una evaluación de una empresa es de que hay lo que se llama un due diligence, ¿no? Eso vamos a hablar también en la clase, donde entra la empresa y cuando ya hay, digamos, un visto bueno de ambos lados para iniciar el proceso, tú comienzas a ver un poco las operaciones y vas viendo un poquito más en detalle la información que ellos te están dando. O sea, algo que yo he visto y que lo he visto en la práctica, o sea, solamente creer en los estados financieros no es viable. Tienes que entrarte un poquito a la realidad, digamos, de la empresa y comenzar a ver, digamos, lo que esto efectivamente significa desde el punto de vista operacional. ¿No? Puede ocurrir. Ahora, voy a suponer de que no hay ningún tipo de manipuleo, no hay ningún tipo de maquillaje contable ni nada, ¿ya? Y tú te das cuenta y ves de que, digamos, tienes una empresa que tiene utilidades, pero que tiene flujo de caja, digamos, no muy bueno, que incluso puedes tener un flujo de caja negativo. Pregunta, ¿eso es posible? ¿Es posible que una empresa pueda tener una utilidad y que tenga flujo de caja negativo? ¿Qué opinas? Nuevamente la pregunta es, o a la inversa, ¿no? ¿Es posible que una empresa pueda tener un flujo de caja, perdón, una utilidad negativa, o sea, pérdida, pero tener un flujo de caja positivo? La pregunta es también, ¿puedo tener utilidad positiva y flujos de caja negativo? ¿Y cuáles serían las condiciones? ¿Saben? Sí, Angelina. Sí, porque si bien puede tener utilidad, está hecho con el, bueno, principio del devengado, entonces está tomando en cuenta cuentas que no necesariamente implican salidas de dinero o entradas de dinero. O sea, entradas o salidas en cash. Esa es la respuesta, ¿no? Porque efectivamente lo que tú dices, el principio de devengado, lo que me está diciendo es, posiblemente yo estoy generando, digamos, utilidades basado en pagos que van a venir a futuro, o sea, cash que va a venir a futuro. Pero por el principio de devengado yo tengo que consolidar, ciertamente tengo que aprobar o tengo que, digamos, asignar ese ingreso hoy. Entonces puedo tener un flujo, un estado de resultados positivo, ¿cierto? Pero mi flujo de caja puede ser negativo porque esos flujos de ingreso recién los voy a tener, digamos, de aquí a 1 año. Eso puede pasar. Y a la inversa, ¿cierto? Puedo tener un estado de resultados negativo, ¿cierto? ¿Por qué podría tener un estado de resultados negativo y un flujo de caja positivo? El negocio me está yendo mal, ¿cierto? No estoy vendiendo lo suficiente. Pero entonces, ¿dónde puede salir ese flujo de caja? ¿A quién se le ocurre? ¿Alguna idea? Porque obviamente tu cash flow operativo va a ser seguramente muy bajo o casi negativo, ¿cierto? ¿De dónde podría estar viniendo el flujo de caja?
si lo tengo positivo con estado de resultados negativos. Vamos, chicos. De dos fuentes. La primera, puede ser que me estoy prestando plata. Entonces, claro, como me estoy prestando plata, mi flujo de caja está absorbiendo ese dinero que está viniendo, digamos, del banco y me está sumando mi flujo de financiamiento y por ende tengo, digamos, un flujo de caja, digamos, positivo. Esa es una razón. ¿Cuál podría ser otra razón? Lo que se llama la desinversión. ¿Qué es eso? La empresa está vendiendo sus activos. Entonces, claro, yo estoy vendiendo mi máquina, estoy vendiendo mi, no sé, mi terreno, mi edificio. Entonces, ¿qué estaba originando? Me está originando un ingreso de mi cash, ¿cierto? Pero eso me está originando, obviamente, un tema de un incremento de mi cash, pero no necesariamente, no es parte de mi negocio. Estoy reduciendo lo que es mi asset, ¿cierto? Pero el negocio no me está siendo afectado, digamos, con ese tipo, digamos, de ingreso, porque no es parte de mi business. Entonces, sí se pueden dar ese tipo, digamos, de situaciones y obviamente ahí es donde, y volviendo a la pregunta de Carlos, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos evaluando este tipo, digamos, de impacto. ¿De dónde está viniendo? Por eso, chicos, cuando analizamos, y por esa razón también cuando se hace este tipo, digamos, de análisis, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es que la disponibilidad que tienes de información, tus estados financieros. Analizas lo que viene a ser tu balance, analizas lo que significa tu estado de resultados y tu flujo de caja. ¿Cuál es, digamos, la visión general? ¿Ves? ¿Cuadra o no cuadra? Tengo activos, pasivos, tienes una idea más o menos ahí de lo que está pasando. El estado de resultados, ves, tienes utilidad, tienes pérdida, analizas tu EBITDA. Eso, digamos, lo primerito que tienes que ver. Y ves un poco tu flujo de caja operativo, a ver cómo te está afectando, qué es tu negocio. Segundo paso, tienes que hacer un análisis vertical y un análisis horizontal. Ves tendencias, ves obviamente composición de lo que significan tus estados financieros. Tercer paso, índices financieros. Rentabilidad, liquidez, rotación, solvencia, ¿no? Y si eres una empresa que está en la bolsa, tendrás que ver, por ejemplo, tus EPS, tus earnings per share, tendrás que ver algunos otros temas que están relacionados a tu market cap, tu valor de capitalización, etcétera. Son los indicadores básicos, los más básicos que pueden existir. Sobre esa base, recién tú comienzas a darte cuenta de lo que está pasando en la empresa. Y ahí es donde ya tienes que entrar a un poquito de análisis más cualitativos. En base a eso, genera lo que va a ser tu información, digamos, a futuro, que son lo que estamos hablando ahorita, que viene a ser tu presupuesto de capital. Y en base a ese presupuesto de capital vas a poder hacer una evaluación. Y en base a la evaluación vas a sacar resultados. Y los resultados posiblemente te van a llevar de vuelta a tus estados financieros para saber, oye, mira, esta empresa, como decía Carlos, puede tener utilidades, pero su flujo de caja está negativo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde me está generando este tipo de problema? Mira su nivel de crédito que había sabido dar. Mira lo que significa su vida de cash flow, ¿no? O sea, ustedes seguramente han debido analizar lo que significa el ciclo entre lo que son tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar, ¿cierto? Y lo que significa tu rotación, o sea, tu rotación de inventarios, tu rotación de tus cuentas por cobrar y tu rotación de tus cuentas por pagar. Esos tres marcan un ciclo que te van a afectar directamente lo que es tu capital operativo. Entonces ahí te vas a dar cuenta y vas a decir, oh, sí, aquí está el problema, entonces ahora, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que reducir, esta empresa para que sea viable, por ejemplo, no puede emitir créditos, digamos, a 6 meses, tenemos que bajar a 3 meses. Ok, listo. Entonces son decisiones que, obviamente, si tú las entiendes, cuando ya asumas una decisión, por ejemplo, de comprar una empresa, las implementas y ya con mayor, digamos, sentido. Sí, Adrián. Profesor, ¿será posible que tal vez nos pueda dar o mostrar algunos casos donde podemos aplicar esto? Es que en el curso pasado aprendimos bien los conceptos, pero creo que nos faltaba también el tema de aplicarlo en, digamos, situaciones o momentos reales como ahorita usted nos explica. Yo creo que eso sería la mejor forma para aprender. Totalmente. O sea, en realidad lo que va a pasar en este curso, chicos, ustedes van a hacer un proyecto. Ustedes van a hacer un proyecto en grupos, ¿no? Donde obviamente
yo necesito saber, digamos, un poco el impacto que tiene sobre su conocimiento y sobre esa base poder ver la implementación de eso. O sea, ustedes van a hacer una evaluación de una empresa o de mercado que ustedes van a escoger y sobre eso van a implementar todos estos aspectos que estamos haciendo. Y adicionalmente van a ver algunos estudios de caso que ustedes van a implementar todas estas variables, ¿no? Así que sí va a haber un tema de aplicación definitiva. ¿Ok? Pero ahorita estamos aprovechando estas clases para reforzar algunos elementos y mostrarles además, chicos, cómo esto básicamente se va, digamos, aplicando y cómo se va, digamos, viendo. Entonces, aquí lo importante es que ustedes capturen la esencia de lo que esto significa en términos de un posible escenario donde ustedes tendrían que hacer ese tipo de aplicación. ¿Ok? Bien. Vayámonos rapidito, chicos, al racionamiento de capital. Y así lo vamos a hacer súper rápido porque me han dicho que esto ya lo han visto ustedes, ¿no? Entonces, este relacionamiento de capital básicamente nos establece cuando existen, digamos, niveles ya preestablecidos de lo que viene a ser un presupuesto, ¿no? Ya bien definido de una empresa. En este caso, en este ejemplo de relacionamiento de capital tenemos una inversión ya determinada de $32,500, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La empresa tiene un portafolio de proyectos, ¿cierto? Que ya los ha evaluado, porque ya ustedes ya saben cuáles son, digamos, los parámetros de evaluación. Tienes proyecto A, B, C, D, E, F, G, H, ¿cierto? Cada uno de los proyectos tiene una inversión inicial, que es el ICO, ¿no? Que yo le llamo acá, ¿no? Es tu inversión inicial. Luego tienes, ya en base a eso, ya has calculado, ya tienes tu tasa interna de retorno, tienes tu NPV y tienes lo que significa tu índice de rentabilidad. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el criterio que yo voy a utilizar para poder determinar qué proyectos voy a asignar ese presupuesto? ¿Cuál debería ser, chicos? ¿Cuál es el criterio que yo debería de utilizar para asignar el grupo de proyectos que debería yo destinar a los $32,500? ¿Adrián? Si mal no recuerdo, creo que era el índice de rentabilidad y también considerar el valor presente neto. Correcto. Ahora, ¿cómo se hace el análisis? El análisis siempre se lo va a hacer en base a lo que significa el valor actual neto, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer inicialmente, fíjense lo que estoy tomando acá. Estoy utilizando el método de la tasa interna de retorno, pero el parámetro de evaluación es el valor actual neto. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, el primer paso, ranqueo por tasa interna de retorno. ¿Cuál es la tasa interna de retorno más alta? En este caso el 37, ¿cierto? 37%. ¿Cuál es la siguiente más alta? Si no me equivoco es el 28. ¿Cuál es la siguiente más alta? Es el 26. Esos son los parámetros que he utilizado aquí, 37, 28, 26, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago luego? Perdón, me fijo en lo que significa me fijo los valores que estos representan en términos del valor actual neto que estos proyectos representan. El criterio de selección es la tasa interna de retorno, pero el criterio de valoración es el valor actual neto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Fíjense, si fuera así, yo puedo básicamente irme a estos, digamos, si utilizo estos 4 proyectos, voy a tener aquí 15, 20, más 12, tengo 32, 500 más 5 tengo básicamente 27,500, ¿cierto? Si le sumo estos 5 más, estoy con los 32,500, ¿cierto? Entonces, ese va a ser, digamos, el primer parámetro que yo voy a utilizar para poder, digamos, realizar la mejor decisión en términos de lo que vendría a ser los niveles de valor actual neto más altos. Tasa de interna de retorno comparado con mi nivel de valor actual neto. Si solo utilizo el valor actual neto, fíjense, tomo en cuenta los valores actuales netos más elevados, ¿cierto? Tomo en cuenta el 21,000, es este. Aún no quise adormecer. ¿Cierto? Vaya a ver la clase. Ya está grabando. 21,000. ¿Y cuál sería el próximo? Ni vos te crees, hermano. Tendría que tomar Ni el vos te crees. 7,500, si no estoy equivocado. ¿Sí? Ahí está. A ver, pues. Entonces, ya tengo aquí 28,500 en términos de lo que significa mi valor actual neto, pero el valor que yo tengo en términos
del monto que tengo de inversión para poder, digamos, cubrir esto, son 27, son 32, ¿cierto? Son los 32.500 que yo puedo, digamos, utilizar. Si quiero entrar a algo más acá, ya no puedo porque solamente tengo una limitación directamente en términos de lo que viene a ser justamente el presupuesto que tengo. Entonces aquí tengo los 32.500, pero con un valor actual neto, digamos, acumulado de 28.000. En el anterior caso tenía un valor de 27.000 utilizando los 32.500. Si yo utilizo el índice de rentabilidad, ciertamente es una, digamos, alternativa que me va a permitir justamente también hacer el mismo tipo, digamos, de valoración. ¿Qué hago? Utilizo el índice de rentabilidad para hacer la selección de los proyectos y aquí veo, digamos, el valor que esto me va a generar. Tengo el mismo nivel de presupuesto, los 32.000, pero fíjense el valor que estoy generando para los accionistas, 38.000. Entonces, lo que decía cabalmente Adrián, el índice de rentabilidad es aquel que, digamos, me va a dar, digamos, el impacto más adecuado sobre lo que viene a ser justamente la decisión de inversión, en este caso, por el valor que esto me está generando. Entonces, estos son, digamos, los criterios, ¿no?, que se van, digamos, desglosando para poder, pero al final, fíjense, el método, en este caso, el mejor método ha sido por selección, el índice de rentabilidad, pero el elemento que utilizo para hacer la comparación siempre va a ser el valor actual neto. ¿Ok? ¿Estamos claros, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto en este repaso súper rápido? O sea, uno escoge los que debería tomar según el índice de Ok, rentabilidad súper. y luego toma en cuenta Estamos el BPN, ¿no ve? encaminados y ahora sí entendería que vamos a comenzar a ver algunos temas que ya van, digamos, desde el punto de vista de temas nuevos que no los habían visto en absoluto. Vamos a empezar con lo que significa lo que viene a ser el concepto de riesgo y retorno. ¿Ok? Obviamente aquí vamos a hablar desde el punto de vista más básico, pero vamos a ir incrementando lo que significa este tipo de decisión, porque es importante que entendamos esto, entender lo que es una variable continua y una variable discontinua. ¿Okay? Entonces, fíjense acá, el riesgo de la inversión, típicamente el retorno de la inversión no es conocido con certeza, ¿cierto? No sabemos el retorno de cualquier tipo de inversión, y cuando estamos hablando aquí de un tipo de inversión, puede ser, digamos, un bono, podría ser un stock, podría ser una diversidad, digamos, de alternativas de inversión. Entonces, el riesgo de una inversión se va a dar en base a la probabilidad de ganar un retorno menor al esperado, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde tú tienes una expectativa de un retorno, pero estás ganando menos, entonces estás asumiendo un nivel de riesgo. Ese gap que tú tienes te está originando ese tipo de retorno. Entonces, mientras más grande es el chance de que el retorno esté más lejos del retorno, del retorno esperado, entonces mayor va a ser justamente un nivel justamente de riesgo. Entonces, el riesgo es la variabilidad de los rendimientos esperados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de retorno que esperarías sobre tus inversiones, por ejemplo, este año? ¿Cuál crees que va a ser tu inversión? ¿Cuál será la tasa con la que usted va a ganar, digamos, más dinero? ¿Habrá alguna diferencia si tratamos, por ejemplo, de una inversión en un DPF o en un valor accionario, o sea, una acción? Entonces, claro, la rentabilidad esperada va a tener, digamos, un cambio mucho más alto desde el punto de vista de la variabilidad que puedan ocurrir en ese tipo de ambiente. Ahora, si esto yo lo llevo a una probabilidad de, por ejemplo, aquí estoy midiendo dos acciones, ¿no? El stock X y el stock Y, ¿cierto? Aquí tengo el X, no sé, creo que no se nota muy bien, pero lo voy a anotar acá. Aquí tengo el stock X y aquí tengo el Y. Pregunta, chicos. ¿Cuál de estas dos alternativas, X o Y, es la más riesgosa? X. Y con eso terminamos la clase. No, ¿Cuál es la más riesgosa? ¿Vale? Yo creo que la Y, ¿Por qué? porque tiene, o sea, la probabilidad de que sea mucho, o sea, sea menor a cero, es mucho mayor a la de la probabilidad de que X, o sea, básicamente X no tiene una probabilidad cero, relativamente su media va a ser
15 y como sus colas son mucho más acortadas, va a oscilar entre ese valor medio, mientras que el otro tiene una mayor, ¿cómo se llama? Desviación, tiene una mayor desviación de su valor medio. Entonces, otra vez, dime, ¿cuál entonces es la que tiene más riesgo? ¿La X o la Y? Para mí la Y. Ok. ¿Alguien está en contra de Adrián? El profe. Ok, perfecto. Tú tienes toda la razón, Adrián, en el sentido de que efectivamente el stock Y tiene mayor riesgo. La razón sí yo la quisiera aclarar de acuerdo a lo que tú has explicado. Si bien en ambos casos tenemos una media, un valor esperado igual, ¿cierto? La dispersión, fíjense, la distancia que tengo a la media es mayor, la distancia que tengo de Y es mayor a la distancia de mi stock X. ¿Y esta distancia qué se llama? La desviación estándar. ¿Qué cosa? Entonces, mientras más lejos me encuentre de mi valor esperado, mayor va a ser el nivel de riesgo que yo estoy pretendiendo asumir. Entonces, y eso es importantísimo, ¿no? O sea, de una forma, Adrián lo mencionaba, pero en este caso, cuando estamos ya incorporando probabilidades, tenemos que tomar en cuenta cuán lejos estamos de la media. Y en este caso, la que nos está mostrando, o justamente porque tiene colas mucho más amplias, ¿no? Nos está mostrando de que el tema del stock Y tiene colas más amplias, más lejano, que lo que significa justamente el tema de la distribución media que tenemos. Y por eso es que es considerada una acción o un instrumento mucho más riesgoso que el otro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ya a partir de la próxima clase, vamos a comenzar a incorporar a lo que significa el retorno esperado de un activo, vamos a comenzar a tomar en cuenta los retornos esperados, ¿no? De acuerdo, digamos, a la probabilidad de ocurrencia. Vamos a tomar en cuenta solamente para términos, digamos, de ejemplificación, vamos a tomar por datos, digamos, de lo que es un instrumento de renta variable. En este caso vamos a tomar en cuenta una acción o un stock y vamos a ir viendo cómo esto nos va a ir, digamos, afectando. Eso nos va a llevar inicialmente desde el punto de vista del manejo del riesgo, para luego manejarnos, digamos, desde el punto de vista cómo podemos mitigar ese riesgo y cómo eso nos va a afectar. Y ahí vamos a ver algunos modelitos que nos sirven justamente para poder identificar ese tipo, digamos, de impacto, y vamos a poder ver, por ejemplo, temas del coeficiente de Pearson, vamos a hablar de correlación, vamos a hablar de lo que es riesgo sistemático, vamos a hablar de lo que significa el beta, ¿no? Y vamos a hablar de temas de esa naturaleza que son fundamentales en cualquier decisión de rentabilidad. Con esto, más lo que han visto el flujo de caja, vamos a poder hacer más adelante lo que va a significar una sensibilización de lo que son los flujos de caja. ¿Ok? Bien, aquí nos quedamos, chicos. Nuevamente, gracias por la tolerancia el día de hoy. Nos estaríamos viendo el próximo